¿sí? Debajo de esta condición lógica, nosotros podemos crear nuestro proceso, ¿sí? Podemos crear nuestro proceso y cuando termine ese proceso, ¿sí? Este proceso se regresa, ¿sí? Se regresa de esta forma. Disculpen mis líneas todas derechacas, ¿sí? A esto se le denomina como, un mientras, que es el del while. Hay otro que es similar a esto, solo que el proceso está arriba, ¿sí? La condición está abajo. Ajá, esta condición está aquí abajo. ¿Y qué tipo de estructura es este? Donde primero se hace el proceso y después hacemos la evaluación o la condición lógica, por así decirlo. A esto se le conoce como el hacer mientras, ¿sí? Y el que nosotros vamos a ocupar, o el que nosotros estamos ocupando, es este, donde nosotros tenemos, por ejemplo, una línea de esta forma, donde, por ejemplo, aquí tenemos el valor inicial, tenemos la condición lógica y aquí tenemos el incremento. Esto de aquí, abajo tenemos nosotros nuestro proceso y siempre va a sobresalir de aquí, ¿no? Que toda esta línea vaya hacia el proceso, ¿sí? Y regrese al apartado del incremento. ¿Ok? ¿Dónde voy a empezar? Voy a empezar desde aquí, desde este valor inicial, ¿sí? Desde este valor inicial. ¿Qué es lo que va a hacer este valor inicial? Que este valor inicial es, por ejemplo, donde yo les puse el for, que va a ser entero i igual a 1, igual a 0 o igual a n números que ustedes deseen, ¿sí? La condición lógica es las condiciones que ustedes les van a poner. Normalmente, siempre va a ser algo como que si i es menor o igual a un n números. Van a haber condiciones donde a lo mejor hagan como los de un while, si por ejemplo, si i punto next, que a lo mejor ocupen una variable para leer los datos de una base de datos. O sea, o cositas así, ¿no? No necesariamente tiene que ser ese contexto de i menor o igual a x número. A x número, ¿sí? Entonces, si esto lo representamos en un bloc de notas, si nosotros representamos esto en un bloc de notas, ¿cómo quedaría? Quedaría siempre, por ejemplo, desde, y aquí podemos poner entre corchetes, valor inicial, ¿sí? Hasta, en este caso sería el valor final. El valor final. Aquí sería el proceso y aquí sería el fin de este. ¿Sí? Esto sería su representación en un pseudocódigo. ¿Ok? Las estructuras de tipo desde se van a aplicar cuando se tiene definido el número de veces que se realizará el proceso dentro del ciclo. Es decir, lo que lo hace diferente de las otras estructuras, que de hecho se las quité, de estas dos estructuras que están bien dibujadas, es que en aquellas
es que en aquella se pueda utilizar hasta que las condiciones cambien dentro del mismo ciclo. Es decir, nosotros dependemos de una iteración que va incrementando. Por ejemplo, como el ejemplo, valga la redundancia, que les decía a su compañero la clase pasada. Si nosotros tenemos n número de compañeros, ¿sí? Si nosotros tenemos un n número de compañeros, que nosotros ya sabemos que son los que hay dentro del aula escolar, entonces se nos va a hacer fácil decir, bueno, son 30 estudiantes, entonces vamos a ir evaluando estudiante por estudiante. Ojo, esto sale a raíz de que, por ejemplo, yo tenga que hacer, por ejemplo, una variable, por ejemplo, promedio, que esto lo voy a dejar en 0. Y, por ejemplo, tenga entero estudiante A igual a 15, entero estudiante B igual a 15, perdón, 100, 90, y tenga un número repetido de estos, ¿no? Y que yo tenga que hacer la suma de cada uno de estos, ¿sí? Entonces, prácticamente con el ciclo for, ¿sí? Con el ciclo for, esto nos reduce todo ese tiempo, toda esa carga, ¿ok? Prácticamente de lo que les comenté, ¿sí? Que era sobre que esto cambiaba, esto podía cambiar dentro del mismo ciclo, ¿sí? Pero estas condiciones pueden deberse a un dato proporcionado desde el exterior. ¿Qué quiere decir? Que el ciclo, por ejemplo, en el caso del while y el do while, van a cambiar dependiendo de la acción que ustedes quieran. Por ejemplo, que hagamos un menú y que dentro de ese menú le digan al usuario, desea terminar con el programa, y entonces la condición lo cambien de forma manual. Y entonces el ciclo se rompe, ¿sí? O bien, al resultado de un proceso ejecutado dentro del mismo, el cual marca el final. Así que eso es lo que les acabo de comentar ahorita. Entonces, en el ciclo desde, su incremento es automático. Entonces, por ende, no se tiene que efectuar mediante un proceso adicional, como si se hace en el while. Si es menor o igual a 10. Ups. Si es menor o igual a 10, el proceso adicional, ¿cuál sería? Y más. Y más. Esto no lo debería estar enseñando, pero lo vamos a hacer. Esto de aquí, estoy mal aquí, 0 igual a 1. Ajá. El proceso adicional es este. Porque nosotros aquí estamos incrementando. ¿Sí? Pero eso se hace dentro de la misma iteración. ¿Sí? ¿Ven? Funciona igual. Funciona igual como si lo hiciéramos con el ciclo for. ¿Sí? En el igual a 10 y más. Y fíjense que aquí yo no estoy haciendo un proceso adicional. El proceso adicional ya lo está haciendo dentro de esos parámetros. ¿Preguntas hasta aquí? Alfredo, Adolfo, Freddy, ¿qué Hola, pasó? sí, una consulta. El entero, o sea, la declaración del tipo de variable puede ir dentro del corcheto, ¿verdad? Sí, eso que yo les dije desde un inicio. La declaración de esta variable
puede ir aquí dentro. ¿Sí? Yo lo utilizo más de esa manera, me siento, no sé, cómodo. ¿Cómo lo pueden hacer aquí afuera? Se los comento esto porque también suele surgir esa duda de, ¿y se puede declarar la variable fuera del for? Sí, sí se puede hacer. ¿Cómo se puede declarar dentro? Digo, a gusto opiniones, ¿no? Pero sí, se puede declarar aquí adentro como lo tenemos aquí, como se puede declarar aquí afuera. ¿Sí? Digo, yo lo utilizo más de esta manera, me siento más cómodo y aquí no tengo que estar, por ejemplo, que si la variable y que está declarada afuera tenga que inicializarla en algún valor X, ¿sí? Porque si no hace una continuación. ¿Dudas, preguntas? ¿No? Bueno, ahora les dejaría hacer esto, ahora que nosotros ya tenemos como que esa base. ¿Cómo harían ustedes? ¿Cómo harían ustedes una suma de números? Por ejemplo, que yo quisiera hacer pues una suma de esta secuencia. ¿Cómo lo harían? Digo, esto es un ejercicio sencillo. Esto es un ejercicio sencillo porque de aquí pueden partir muchas cosas. Entonces, ¿cómo harían ustedes esa suma de estos dígitos usando un for? Declarando variable ¿Qué variable declararías? ahí. No, 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 independientemente de eso. ¿Cómo harían esa suma? Ok, dice con un for i igual a 1 hasta i menor igual a 10. Sí. Pero yo, ¿dónde metería estos números para sumarlos? Y no estamos hablando de arreglos. ¿Cómo obtendría yo una suma total de estos? Sabiendo esto que me está diciendo el compañero Adolfo. Podría ser que llenáramos primero como un tipo vector y declaramos otro donde salga como el resultado, nada más como para ir haciendo como el recorrido. Te repito. Se puede hacer de esa forma, pero hay una forma más fácil, que es el punto que yo les digo. Es de la forma más. Exactamente. Un contador. A eso es a lo que yo les refería sobre que de aquí se parten, una cosa sencilla para otros problemas, porque estos contadores van a funcionar como banderas para problemas más complejos, ¿sí? Vamos a hacer esto. Voy a hacer un nuevo proyecto, y este proyecto va a ser el proyecto número 12, que en este caso sería el ejemplo de un contador. El ejemplo de un contador. Ahora, la idea de esto es, como les dije, ¿no? Hacer una suma, partiendo de lo que está iterando ese for. Entonces yo, por ejemplo, puedo hacer un entero cont, hago el for, entero i igual a 1, y va a ser menor o igual a 10, y más. Pero entonces, ¿cómo lo sumo? Aquí en primeras, ahora sí como que tratando de meter la explicación. Como es un contador, ¿sí? Como es un contador, estos contadores deben estar siempre inicializados en 0, ¿sí? Por el tema
de que al tú estar declarando una variable local, en su interior tiene código basura, que es traída de la misma memoria. Al tú poner 0 a esto, quiere decir que entonces contador va a valer 0 y no va a valer un valor desconocido traído de memoria. ¿Ok? Entonces, ¿qué podemos nosotros hacer aquí? Que nosotros podemos hacer aquí el contador que sea igual a qué? Esta variable es la variable contador, y la variable contador me va a regresar algo, ¿sí? O necesito yo guardar un algo. ¿Qué voy a guardar aquí? Yo puedo utilizar la misma variable para guardar el resultado dentro de la misma. Es decir, si yo pusiera contador, perdón, cont, que esto me va a dar aquí un conflicto, este cont que vale 0 se va a guardar dentro de la misma variable. Pero para que esto tenga valor, voy a decirle que entonces la variable contador va a ser igual a contador, que en este caso contador va a valer 0 más 1. Entonces, 0 más 1 va a ser 1. Entonces, este 1 se guarda dentro de esta variable. Y entonces cont ya no vale 0, sino va a valer 1. ¿Ok? Entonces regresa a la siguiente iteración. Volvemos a llamar a cont, que va a ser igual a la suma de cont, que en este caso va a valer 1, más lo que vale i, que en este caso va a ser 2. Entonces sería 1 más 2, entonces esto me va a dar 3. Y 3 se va a guardar en cont, ¿sí? Y así sucesivamente. 3 y etc., ¿no? Entonces, vamos a representarlo de esta forma. ¿Cómo se lo expliqué a ustedes cuando nosotros teníamos este arreglo? Yo, por ejemplo, aquí, en memoria, tengo guardada la variable que es entera, que es cont, igual a 0. ¿Okay? Con entonces, aquí, va a valer 0. ¿Ok? Cuando yo vuelva a decir, entonces, cont, que es esta variable, vas a guardar dentro de ella un valor. Que en este caso voy a traerme el valor que está en memoria, que en este caso es el cont, más, que en este caso sería i, que i vendría a ser 1. Entonces aquí sería i. ¿Qué va a pasar con esto? Esta variable cont es independiente, solamente va a guardar un valor, no lo va a modificar. Bueno, sí, lo va a modificar. Sí, va a guardar un valor. ¿Cuál va a ser ese valor? Bueno, yo aquí le estoy diciendo que cont, que este cont vale 0, ¿sí? Lo vas a sumar con i, que vale 1. ¿Ok? La suma de estos me va a dar 1. Y entonces, cont de 0 va a pasar a ser 1. Y este 1 se modifica en memoria. ¿Sí? Y entonces aquí ya sería 1. 1. Y vuelvo, ¿no? Cont va a ser igual a 1 más 2, va a ser 3. Entonces cont va a valer 3. Y así sucesivamente. Por eso se les conocen como contadores. ¿Sí? Ahora, allá, algo que se me estaba pasando. Esta no es la única forma de incrementar valores o de sumar valores. ¿Sí? La segunda forma es que tomen ustedes la variable cont
y podamos utilizar los operadores. Es decir, el operador suma con un igual y. Y aquí lo que le estamos diciendo es que lo que tengas en la variable count, lo que tengas en la variable count, le vas a sumar esto. Por eso es el igual. No sé si alguna vez ustedes han visto, por ejemplo, este tipo de variables, que es, por ejemplo, entero, por ejemplo, b, o vamos a ponerlo así, que count va a ser igual a b y que va a ser igual a 0. Esta es una forma así media chunga, ¿no? De inicializar variables. ¿Sí? Esa es una forma así media chunga de inicializar variables. ¿Sí? Y sirve, porque a final de cuentas, cont vale 0. O cont va a valer lo que valga b, que en este caso b vale 0. ¿Sí? Que esa es también, les digo, una forma también de hacer este tipo de contadores. ¿Dudas, preguntas? Ah, yo veo, pues obviamente aquí lo imprimes. Por ejemplo, suma total. Esto lo compilamos y lo imprimimos. Suma total 55. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Bueno. Esto lo van a hacer ustedes. ¿Sí? Ya con lo que acabamos de explicarles ahorita. Hay un ejercicio muy interesante. Este ejercicio dice, se requiere un programa para obtener la edad promedio de un grupo de n alumnos. ¿Cómo lo harían? Vamos a tratar de hablar todos. ¿Cómo lo harían? ¿Cómo tendrían la edad promedio de un grupo de n alumnos? Sumar las edades y dividir entre la cantidad. ¿Ok? Vamos a ir poniendo esto. Sumar las edades, dividir entre la cantidad. ¿Alguien más que difiera o esté de acuerdo con lo que dice Mario? Bien, eso es lo que vamos a hacer. Dice sumar las edades y luego dividir entre la cantidad. Que esto nos daría una edad promedio. Sí, en efecto. Vamos a hacer esto.
vamos a hacer un programa. De hecho, les iba a preguntar, ¿ya le tomaron captura a esto? ¿O lo copiaron? Ok, entonces, tómenle una captura o cópienlo. Ok. Bien. Compramos el cargamento de fierros Ok. viejos que ya no les sirvan. México be like. Bien. Vamos a hacer un proyecto nuevo, que ese va a ser el proyecto número 13. Y el proyecto número 13 se va a llamar suma de promedios. ¿Sí? Suma de promedios. Bien, vamos a hacer lo siguiente. Como el programa nos dice, o el ejercicio nos dice, que es de un grupo de alumnos, que es un grupo que no sabemos, pero sí se lo podemos preguntar al usuario, ¿sí? Entonces, podemos hacer algo así como, por ejemplo, lectura por teclado. De hecho, esto ya se los había enseñado antes, pero se los explico nuevamente. Vamos nosotros a instanciar un objeto de la clase Scanner. La clase Scanner nos ayuda a nosotros a leer o a interpretar, ¿sí? Lo que hayamos pasado por teclado, ¿sí? SC, que va a ser igual a new scanner. Y esta clase Scanner tiene un mundo de constructores, que esa parte de constructores, toda esa parte de objetos, luego se lo preguntan a Adrián. Pero bien, hay un punto importante que es este. ¿Sí? Este de aquí va a obtener, ¿sí? El flujo de caracteres que nosotros hayamos agregado por teclado. Por eso es que aquí se le agrega un system.in. No sé si se les hace esto curioso, porque cuando nosotros hacemos un system.out, ¿sí? Un system.out, esto de aquí está llamando, o esta clase está llamando a un atributo estático, ¿sí? A un atributo estático, ¿sí? Que este atributo estático que viene de la clase printStream nos regresa un nulo, ¿sí? Punto. Y como la clase printStream se despliega de varios métodos, nos puede regresar los print, que en este caso que solamente imprime, sin una línea de salto de línea, o con este ln que nos regresa los saltos de línea, ¿no? Que en este caso es el print ln, porque el ln sería la diagonal invertida n. Este mismo de aquí, que es este system, pero con el in, es el input.
del input stream. Solamente que aquí se diferencia en que el in es input y el out sería el output. ¿Sí? Este es de entrada, este es de salida y las dos hacen dos cosas distintas. ¿Sí? Solamente que pues en esta parte del IN, ¿sí? De alguien, de algún método, vamos a regresar ciertos valores. Entonces, por ejemplo, yo aquí puedo agregar un SOUT donde diga ingrese la cantidad de alumnos. Por ejemplo, aquí yo puedo quitar este ln y declarar una variable, ¿sí? Entero, cantidad, alumnos, va a ser igual a ¿qué? Entonces, chequen esto. Si esta variable está obteniendo quiere obtener un valor entero, estamos declarando una variable de tipo entero, entonces lo que yo espero para guardar es un entero. ¿Sí? Entonces vamos a hacer uso del objeto scanner, del objeto de la clase scanner que se llama sc. Y vamos a traernos esto, que si se dan cuenta hay una línea que divide. ¿Sí? Y a nosotros nos interesa esto, el entero. Esto es un radix. ¿Sí? Que eso tiene que ver un poquito con estructura de datos. ¿Sí? El short, ¿no? Pero nos interesa esto. Si escanea el siguiente token de la entrada como un entero. ¿Sí? Y ya está. Entonces, ¿qué vamos a hacer con nosotros esto? Que este nextInt, o al menos lo que nos regresa este nextInt, ¿sí? Es esa lectura por teclado. Lo que nosotros le vamos a pasar por consola. ¿Sí? Y ya por ende esto detecta si es un entero, si son cadenas, ¿sí? O sea, esto simplemente lo convierte, ¿no? Si tú le agregas un valor que no es entero, entonces por ende esto está mal, ¿sí? ¿Y qué vamos a hacer aquí? Vamos a hacer un for. Este for va a ser un entero i igual a 1. ¿Y cómo metemos la variable de cantidad de alumnos? Para compararla con i. Y menor o igual a cantidad de alumnos. Así es. Y menor a cantidad de alumnos. Y el otro incrementable. Y más. ¿Ok? ¿Y qué vamos a hacer aquí? Sumar las edades. ¿Cómo sumamos las edades? ¿Cómo las sumamos? Con un contador. Exactamente. Con un contador. Entonces, entero contador va a ser igual a 0. Entonces, y aquí agregamos una variable edad. Y aquí vamos a hacer esto. Edad va a ser igual a sc.nextInt. Y aquí vamos a agregar un SOUT donde le pongamos ingrese la edad del alumno 1. ¿No?
Y quitamos este ln. ¿Qué vamos a hacer con esto? Aquí lo que le estamos diciendo es que vas a imprimir este mensaje, ¿sí? Y lo vas a imprimir concatenado del valor que de la iteración que está haciendo, ¿sí? Por ejemplo, aquí le estamos diciendo ingresa la edad del alumno 1, seguido del 2 puntos y es parte, y espacio, y estamos preguntándole la edad. Y aquí podemos hacer esto, contador más igual a edad. ¿Sí? Y abajo podemos hacer un entero que funja como un promedio. Va a ser igual a contador entre cantidad de alumnos. De hecho, esto lo voy a poner como un float o un double. Ahora les pregunto a ustedes. Bueno, a ver. Sí, está bien. Y aquí lo imprimimos. Out, edad, promedio, promedio. Y lo vamos a imprimir. Aquí, por ejemplo, dice ingrese la cantidad de alumnos. Vamos a agregar, por ejemplo, 5. ¿Alguna edad aleatoria, muchachos? Por ejemplo, en mi caso, 23. En lo que dice la compañera, 15. ¿Otro? 25. 30. ¿Algún último? 19. Y nos da que la edad promedio es 22. ¿Sí? Ahora, ¿esto lo podemos reducir aún más? Sí, esto se puede reducir aún más. ¿Cómo? Que en vez de declarar la edad, yo pueda leer esta cantidad, en este caso de la edad, y al momento de yo ingresarlo, se sume. Y al momento de yo ingresarlo, se sube, al momento de yo ingresarlo, se sume, al momento de yo ingresarlo, se sume. Esos son puntos capciosos. Sí. Pero, pues con puntos interesantes. Tómenle captura o cópienlo. Ahora, en esta, la van a hacer ustedes solitos. La van a hacer ustedes solitos y les voy a dar unos 20 minutos. ¿Ok? Es un ejercicio sencillo. Sí. Pero necesito que ustedes desglosen su lógica. El ejercicio es el siguiente. Dice,
se requiere un programa para obtener la estatura promedio de un grupo de personas. Ese grupo de personas lo deciden ustedes, ¿no? ¿Cuánto es la cantidad de personas? Cuyo número se desconoce. Ojo, escuchen esto. El ciclo debe efectuarse. El ciclo debe efectuarse siempre y cuando se tenga una estatura registrada. Les doy 20 minutos para que lo hagan. De aquí a que den las 2. Cualquier duda que ustedes tengan, como lo hizo su compañero, levantan la manita o lo escriben en el chat. ¿Ok? Ya vimos más o menos cómo podemos utilizar esto. Les puedo dejar de referencia el código que hicimos ahorita. ¿Sí? Si es que le tomaron captura. Así que les doy ese grupito de 20 minutos para que lo hagan. ¿Ok? Aquí estaré de todos modos. Sí, sí, no te preocupes. Estaba yo diciendo a Adrián que estoy que subo y subo los videos de las clases pasadas. Pero como me han estado trayendo de aquí para allá con lo de la universidad, se me ha hecho imposible. Luego yo llego a mi casa como eso de las 11 de la noche, 10, 11 de la noche, porque estoy todo el día allá. Y a veces me pongo a hacer tareas, a veces lo hago allá. Entonces no me ha dado tiempo ni siquiera ni para mí. Entonces, ok, cuando habla de la estatura registrada, se refiere a como que si nosotros tomáramos un... Es prácticamente lo que hicimos aquí. ¿Sí? Cuando menciona estatura registrada es que tengan una variable llamada estatura, se lo pregunten al usuario y ese resultado lo guarden en un contador. Y saquen ustedes el promedio. Nada más que chequense que dice esto, el ciclo debe efectuarse siempre y cuando se tenga una estatura registrada. Es muy fácil. Y no lo digo porque ya sepa, sino me refiero a que es sencillo porque es simplemente usar el ciclo for. ¿Ok? Y ya, eso sería todo. Vamos. Les doy hasta las 2 para que lo hagan.